Ahí está. Gracias. Acá tenemos otra guía. Esta guía también la que voy a mostrar, la que acabo de mostrar anteriormente, ya la revisamos y la expliqué. Y esta guía de ejercicio que estoy mostrando ahora, la subí, está ahí, pero le voy a explicar, ¿cierto? Algunos problemas. Son varios problemas. A ver cuántos son. Son 3, 4, 5 problemas más. Entonces lo vamos a explicar para que tenga mayor respaldo en la información. Dice acá un capacitor tiene una capacitancia de 7,28 microfaradios. Esos microfaradios son 7,28 por 10 elevado a la menos 6 faradios. ¿Qué cantidad de carga, o sea, me están debe colocarse en una de sus placas para que la diferencia potencial entre ellas sea de 25 volts? Recuerde que la carga es de igual magnitud y sentido contrario. En la placa superior, si está a la diferencia positiva, será más Q y la otra será menos Q, pero los valores son lo mismo. Lo que pasa es que en una carga es positiva y la otra es negativa. La diferencia potencial son 25 volts. Aquí te dicen que un microfaradio son 10 a la hora menos 6 faradios y que la fórmula a ocupar para un condensador es la capacitancia, la carga partida por la diferencia potencial. Te explican cada una de las partes y usted despeja ahí la carga, la diferencia de voltaje o el volt o la diferencia potencial, está dividiendo, pasa multiplicando y te queda que la carga sería 7,28 microfaradios, lo multiplican por 10 a la hora menos 6 para pasarlo a faradios y lo multiplican por 25 y eso volt y eso le queda 1,82 por 10 elevado a la menos 4 coulomb. ¿Preguntas, dudas de esto? Anita, buenos días, ¿está por ahí? Profesor, disculpe, hice con la carga, ¿no? Esa es la carga, claro, la carga se mide en Ya, coulomb. perfecto. Ahí Sí, está. Sí, sí, profe, sí. buenos días. Sí, la vi que llegó por Vale, ahí. bacán. La Gracias. cantidad de carga, ¿ves? Anita, lo que le estaba mencionando a sus compañeros, ¿cierto? Que la prueba quedó para el miércoles 26. ¿De acuerdo? Sí, profe, también vi todo lo que había subido Todo lo que al sistema. subí, todo lo que, el video que me pidieron, la capacitancia, los ejercicios, esta guía que yo estoy mostrando ya está arriba. Ya la subí también. ¿Usted la vio esta o no? Anita. Sí, profe, y Ya. subió harto PowerPoint. De hecho, desde la semana pasada ya había información Claro. adelantada. Ahora, respecto de la hora de la prueba, yo se lo voy a informar porque no sé si la voy a hacer en la mañana o a las 2:30 con el otro paralelo. Ahí tengo que ver, o lo hago separado. Ahí tengo que ver. Pero eso lo tengo que preguntar a una persona porque se me presenta ahí un pequeño problema que tengo que preguntar. Pero le Profe, es aviso, que los del paralelo 301 tenemos laboratorio a esa hora. ya por eso, qué bueno que me lo digan, ¿ves? Entonces ahí van a tener que ser en su horario de clase correspondiente. ¿Ya? Ya. En las horas de clase que corresponden. Tendrán, creo que le puse 4 o 5 horas para poder resolver eso. Así que eso es. Vamos con el problema 2. Hay un capacitor de placas paralelas que están separados por una distancia de 3,28 milímetros y cada uno de ellos tiene un área de 12,2 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos una incompatibilidad de unidades, vamos a tener que hacer los ajustes a los milímetros, pasarlo a metros, el área de centímetros cuadrados a metro cuadrado. Cada placa tiene una carga de una magnitud de 4,35 por 10 a la menos 3 culón, aquí falta y las placas están en el vacío, es decir, entre las placas no hay un dieléctrico. Y preguntan cuál es la capacitancia, cuál es la diferencia de voltaje entre las placas o diferencia potencial y cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Entonces, lo primero que usted debería hacer, como lo hemos hecho normalmente, es adecuar las unidades de medida, los 12,2 centímetros cuadrados. Recuerde que un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces aquí esto quería por 10 a la hora menos 4 y usted dice, ¿por qué apareció 1,22 por 10 a la menos 3? Porque sería 12,2 por 10 a la menos 4, pero corrieron un lugar el punto
y colocaron 1,22 exponente a la menos 3. De igual manera, la distancia de separación son 3,28 milímetros. Un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto, un milímetro es 1 partido por 1000. Y 1 partido por 1000 es 0,001 y por eso te queda 3,28 exponente a la menos 3. Y la constante de conductividad térmica, 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton partido metro cuadrado. Pasar a notación, dice pasar de notación científica a decimal. Además de eso, esto nos sirve como ejercicio, fíjese bien, el área la pasan a, ese número que está ahí lo escribieron que era en notación científica, lo pasaron a decimal, igual cosa la distancia de separación. Y por lo tanto la capacitancia para un condensador que está en el vacío es epsilon 0 por el área partido por la distancia de separación. El epsilon 0 vale 8,854 por 10 a la menos 12 faradios partido por metro por 0,00, o usted puede colocar 1,22 exponente a la menos 3, y acá en vez de colocar esta cantidad decimal, puede colocar 3,28 exponente a la menos 3. Y eso debería darle el resultado que corresponde. ¿Está clara entonces la situación? En la parte B lo que se quiere, ¿cierto?, es encontrar la diferencia potencial. Entonces, usted de la capacitancia que usted ya la conoce, Q es la carga y B la diferencia de voltaje, entonces usted despeja ahí la carga y te queda el producto, la diferencia potencial por la capacitancia igual a la carga, y despeja la diferencia potencial o voltaje entre las placas, Q partido por C. El Q, ¿cierto?, fue 4,35 por 10 a la menos 8, a la menos 8 culón, dividido por 3,29 por 10 a la menos 12, ¿cierto?, que fue el valor que se obtuvo de la capacitancia, y eso te da un cierto valor. ¿Y ese valor cuánto sería? Eso vale 4,35 exponente a la menos 8 dividido por 3,29 exponente menos 12. Y eso debería darle 13,221 exponente 3 volt. Entonces la solución C nos piden hallar, bueno, calculamos el voltaje, el campo eléctrico, y recuerde que la diferencia de voltaje es el campo eléctrico por D. Aquí se usa una letra que no es la que, o sea, no es la que normalmente usamos. Epsilon 0, la constante permitida, es el campo eléctrico. Y ahí despeja el campo eléctrico, la distancia de separación entre las placas está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que el campo eléctrico sería 13,2 por 10 elevado a 3 kilovolt, ¿cierto?, que fue el valor que se obtuvo, dividido por la distancia de separación, y eso le da 4,02 por 10 elevado a 6 volts metro. Y eso le queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4,02 por 10 elevado a 6 volt partido por metro. Y ahí estaría entonces el resultado. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta a este problema. Profe, entonces, ¿el campo eléctrico siempre es volt partido por metro? Volt partido, tú lo puedes expresar como volt partido por metro, o recuerda que o también que lo que era Newton partido por Coulomb. Newton partido por Coulomb o volt partido por metro. De las dos maneras se pueden expresar las dos cosas. Recuerda que el campo eléctrico es la fuerza que experimenta una carga, y la fuerza es Newton, y Q la carga Coulomb, así que Newton partido por Coulomb o volt partido por metro. Son dos formas de poderlo expresar. A ver, esperemos un poquito para que les explicarle más ese tipo de cosas. Aprovechamos de repasar algunas cuestiones.
campo eléctrico se define, esto a modo de repaso, ¿de acuerdo? Así se define el campo eléctrico. Es la fuerza que experimenta una carga, ¿cierto? Que experimenta una carga de prueba que está dada ¿en qué se mide la carga? En Coulomb, Coulomb. ¿Y la fuerza en qué se mide? Newton. Newton. Entonces se puede expresar en Newton metro. ¿De acuerdo? Esa es una forma. O también el campo eléctrico, como lo acabamos de ver, es equivalente, ¿cierto?, a volt partido por metro, ¿cierto? O sea, esto sería voltaje, volt partido por metro. Los volt, ¿qué es lo que son? La diferencia de voltaje o el voltaje eléctrico. ¿Es Coulomb partido por faradio? No, los volts, ¿cierto? Son los volts, ¿cierto? Recuerda que la definición del voltaje es trabajo partido por carga. ¿A los joules? Claro. Entonces esto es el trabajo. Arriba tú tienes espérate un poquito. Eso es joule partido por coulomb, ¿cierto? Y abajo te queda metros, que es lo fundamental. Igual. Tengo división de fracciones, conservo el primero igual, el segundo se invierte. Entonces esto me queda como finalmente me queda joule, metro o coulomb por metro. Pero aquí hay una persona que está preguntando algo en el chat. Estoy grabando la clase. Ah, pero eso fue hace rato ya. Ya. ¿Y los joules qué es lo que son? Los joules, ¿cierto? Es trabajo. Y trabajo en newton por metro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y abajo te queda coulomb por lo que nos quedó, que es metro. ¿Qué puedo hacer ahí con los metros? Puede eliminarlo. Los puedo eliminar. ¿Y qué te quedó? Newton Coulomb. Newton partido por coulomb. Quedó eso. En el fondo, ¿qué te quiero demostrar? Que volt partido por metro es igual a newton partido por coulomb. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, dependiendo del contexto, ¿cierto? Uno normalmente cuando está viendo campo eléctrico, como es fuerza partido por carga, uno lo expresa de esta manera. Cuando está trabajando con campo eléctrico, pero entre las placas y todo el asunto, uno lo expresa de esta manera. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Si tú estás trabajando como campo eléctrico, ¿cierto? Y tú me colocas volt por metro, estaría bien. Porque te estoy demostrando que son las mismas unidades. Entonces, por eso, indistintamente uno lo expresa de acuerdo al contexto en que esté trabajando, es como uno lo expresa. ¿Está claro? Bien, voy a Sí, cerrar. profe. No sé si le van a sacar una foto a eso o lo van a dejar, lo cierro nomás, ¿no? Ya, lo vamos a cerrar entonces esta cosa. Bien, aquí hay otro problema, el 3, dice un capacitor de placas paralelas de aire, o sea que la constante dieléctrica vale 1 y capacitancia 245 picofaradios. Recuerda que un picofaradio son 10 a la menos 12 faradios. Tienen una carga de magnitud 0,148 microcoulomb en cada placa. Las placas están separadas por una distancia de
0,328 milímetros. Pregunta, ¿cuál es la diferencia potencial entre las placas? ¿Cuál es el área de cada placa? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? Y D, ¿cuál es la densidad superficial de las placas? Entonces, fíjate tú que nos entregaron 3 datos en diferentes sistemas o en diferentes situaciones y todas las tengo que llevar. Esto a faradio, esto a coulomb y esto a metro. Ya, entonces vamos con la letra A. La diferencia de potencial entre las placas. Ya, ahí está la primera situación. Entonces la carga también 0,148 microcoulomb. Ya, ahí está. La capacidad 245 picofarad. La diferencia potencial te dan la relación 1 microcoulomb 10 elevado a la menos 6, 1 picofaradio 10 elevado a la menos 12. Entonces de aquí, de la situación de capacitancia, te pide, ¿no es cierto?, hallar, ¿cierto?, lo que es el voltaje. El voltaje es carga partido por capacidad. La carga, ¿cierto?, era 0,148 de microcoulomb, lo multiplicaron por 10 a la menos 6 coulomb, y eso te queda 245 por 10 elevado a la menos 12 farad. Y la respuesta R, que igual al voltaje, sería 6,0408 por 10 elevado a la menos 22 volts. Si quiere confirmar eso, hagamos la división. Yo la voy a hacer. 0,148 exponente menos 6 dividido por 245 exponente menos 12. Eso nos da un valor de 604. Pero me equivoqué aquí, yo la menos 6. Esto da 0,148 exponente menos 6 dividido por 245 exponente menos 12. Y eso te queda 600. Esa respuesta no está correcta. 6,04. A mí me da eso. 604. Aquí en vez de es 6,04 por 10 elevado a 2. Ahí está errado ese resultado. Así que para que lo vean después, ¿de acuerdo? Ahí me da 604,08. Y eso le coloco los Igual, dos profe. lugares y Ni idea por qué me da eso. ¿Ah? Me da lo mismo igual que usted. Sí, entonces está incorrecto eso. Eso debería ser 6,04 por 10 elevado a la menos por 10 elevado a 2. Ese menos 22 está incorrecto. Así que después lo arreglan, por favor. A ver, voy a tratar de arreglarlo yo al tiro mejor. Porque esto es una imagen. Esto da 6,04. Vamos a ponerlo más chiquitito esta cosa. Oh. Por 10 elevado a 2.
Ese sería el resultado. ¿Ya? Ahí estaría entonces arreglado el valor, ¿cierto? Ya. Y ahí está entonces la diferencia potencial de las placas, vale eso que está ahí. 604 o 6,04 por 10 elevado a 2 volt. Y la solución del problema, la parte B que nos pedían, en la parte B dice cuál es el área de las placas. Entonces, para un condensador de placas paralelas, tú sabes que la capacidad, ¿cierto?, es epsilon 0 A partido por D. El epsilon 0 tiene que ver con la constante de permeabilidad del medio, que en este caso es aire, el K vale 1, y por lo tanto, el área te queda, ¿cierto?, como si tú despejas el área, te queda la capacidad por la distancia de separación de las placas partido por epsilon 0, que es lo que aparece ahí. Entonces tú colocas el valor de la capacidad 2,245 por 10 elevado a la menos 12 faradios, recuerda que era un pico faradio, por la distancia de separación 0,328 milímetros, lo expresamos como 10 elevado a la menos 3, y epsilon 0, 8,85 por 10 elevado a la menos 12 faradio partido por metro. Y eso debería darte un valor de 9,08 por 10 elevado a la menos 3 metro cuadrado. Luego nos piden encontrar el campo eléctrico. Recuerda que la relación entre el campo eléctrico, ¿cierto? Cuando el agente externo realiza un trabajo para llevar una carga de prueba desde un punto de bajo potencial a un punto de alto potencial, lo que importa, ¿cierto?, es la diferencia potencial, y él tiene que hacer un recorrido, ¿cierto?, desde un punto inicial a un punto final, que están separados una distancia D. Y es el campo eléctrico en el cual se mueve. Por lo tanto, si tú despejas E, te queda la diferencia potencial partido por D. El voltaje son 604, que es el que acabamos de colocar acá. 6,04 por 10 elevado a 2. Aquí colocaron 604. Si usted quiere colocarle más decimales lo hace. Dividido por la distancia de separación en cuestión. Y eso le queda 1,84 por 10 elevado a 6 volt partido por metro. Pregunta de esto, consultas. Luego dice, de aquí encontraremos la densidad superficial. Los datos es el campo eléctrico, la constante permitividad, ¿cierto?, del medio, y te queda que el campo eléctrico es la capacitancia por epsilon 0. Y si yo sustituyo los datos, la capacitancia, esto que está aquí, no está bien. Eso lo vamos a hacer aparte. El campo eléctrico es igual a porque me están pidiendo la densidad de carga superficial. Eso es sigma ¿dónde está sigma acá? Partido por el área A, ¿cierto? A ver, espérate, esto parece que no es correcto, lo vamos a revisar al tiro. No me recuerdo muy bien qué es lo que era. No guardamos.
Y esto lo voy a ir a ver acá. Me están pidiendo la densidad superficial de carga. Aquí está. El campo eléctrico sigma partido por epsilon 0. Entonces, de esta expresión vamos a obtener sigma. El epsilon 0 está dividiendo, por lo tanto te queda sigma. Eso es igual al campo eléctrico por epsilon 0. Y el campo eléctrico ya lo habíamos calculado, ¿no? El campo eléctrico vale 1,86 por 10 elevado a la 6. 1,84 por 10 elevado a 6. Esto es igual a 1,84. Esto es por 10 elevado a 6. Y eso lo multiplico por epsilon 0. Y epsilon 0 vale 8,85 por 10 elevado a la menos 12, ¿no? En cuestión. Y eso debe quedarte... Sí. Eso debería quedarte 1,84 exponente 6 por 8,85 exponente menos 12. Igual, y eso debería quedarte 1,6284 exponente a la menos 5. Y eso es aproximadamente, para no poner tantos decimales, el tercero es la cifra a descartar, el 28 lo convierto en 3. Ahí, y eso te queda en carga partido por, eso es column partido por metro cuadrado, porque es cómo se distribuye la carga. Recuerden que están hablando de la densidad superficial de carga, o sea, es carga por unidad de área. Ahí estaría entonces la densidad de carga superficial que nos estaban pidiendo, ¿de acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Aló? No, profe. Ya. Vamos con el problema 4. Un capacitor de placas paralelas de 10 microfaradios con placas circulares están conectadas a una batería de 10 volts. No se vayan a complicar si dice placas
rectangulares o placas circulares. El que sea un círculo es un área. El que sea un rectángulo o una placa rectangular o una placa cuadrada es un área. ¿Cuál es la carga en la carga de cada placa? ¿Cuánta carga habría en las placas si se duplica su separación y el capacitor permanece conectado a la batería? ¿Cuánta carga habría en las placas si el capacitor se conecta a la batería de 10 volts después de duplicar el radio de cada placa sin modificar la separación? Permítame, aquí hay otra persona que quiere incorporarse. La capacitancia son 10 microfaradios, el voltaje 12 volts, 1 microfaradio 10 a la hora menos 6. Y la capacitancia, ¿cierto?, es carga partida por el voltaje. Entonces usted multiplica lo que es la diferencia, lo que es los 12 volts, que es voltaje, y los 10 microfaradios, 10 por 10 a la hora menos 6. Y aquí pasa en notación científica, pero si usted multiplica 10 exponente a la menos 6 por 12 volts, debería quedarle 120 coulombs. Aquí le explica, ¿no es cierto?, cómo usted lo podría expresar en notación científica, en notación decimal, mover el punto 6 posiciones para pasar a coulomb. Eso es parte de un trabajo adicional, pero si usted lo quiere hacer, lo hace. En la solución B, dice cuánta carga habría en las placas si se duplica la separación y el capacitor permanece conectado a la batería. Si el capacitor permanece conectado a la batería, disculpe, y la separación entre las placas se duplica, entonces la carga permanece almacenada, se reduce a la mitad. Es decir, 120 microcoulomb se divide en 2 y te queda 60 microcoulomb. Entonces, cuando la separación entre sus placas se duplica, la carga disminuye a la mitad. Y eso usted lo puede ver, ¿no es cierto?, con el simulador. Tiene una distancia de separación, puede calcular la carga y luego la reduce a la mitad, o la separación entre las placas la aumenta al doble, la carga se va a reducir a la mitad. Cuando el radio se duplica, la carga incrementa en un factor de 4. Ya, porque si antes era el área circular es pi r cuadrado, y si aumenta al doble el radio, se duplica, entonces sería 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, entonces aparece un número 4. Usted tiene una carga inicial y se le aumenta 4 veces el valor de las placas. Recuerde que el área circular es pi r cuadrado. Ahora si el radio es 2 veces, 2 por r cuadrado al 2r cuadrado, a ver. Usted tiene un área inicial que vale pi por el radio al cuadrado. Si se duplica el radio, pi permanece constante, 2 al cuadrado es 4, y esto le queda r cuadrado. Entonces usted coloca aquí el 4 adelante, lo multiplica por pi por el radio al cuadrado. Ahí está. Esta es una situación inicial. El área inicial. ¿Profe? ¿Sí? O sea que si aumentara 3 veces, al final tendría que darme 9 por pi r cuadrado. Así es, po. Por eso aquí te estoy haciendo la demostración para que entiendas de dónde sale ese valor que yo estoy declarando. ¿Me entiendes? Mire, este sería el área final, ¿ves? El área, porque las placas son circulares, ¿no? Entonces el área circular es pi, pi por el radio al cuadrado. Y usted tiene ahí el área inicial.
Si el radio, ¿cierto?, aumenta al doble del anterior, te queda pi, 2 al cuadrado es 4, r cuadrado. Por lo tanto, solo le queda 4r cuadrado. Entonces, ¿qué puede concluir usted? Que el área final es igual a 4 veces el área inicial. Por eso aparece un factor de 4, porque este es el área inicial, ¿o no? 4 por el área inicial, entonces el área final aumenta 4 veces. Y como la capacidad, a ver, la capacidad, ¿cierto?, un condensador de placas paralelas igual a epsilon 0 por el área partido por la distancia de separación. Entonces, si usted se da cuenta, la capacidad es directamente proporcional al área. Si el área aumenta, la capacidad aumenta. Si la distancia de separación disminuye a la mitad, ¿qué pasa con la capacidad? Aumenta el doble, porque el 2 que está aquí pasa arriba multiplicando. Pero son directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia de separación. ¿Le queda claro? Sí, profe. ¿Por qué Gracias. aparecen esos factores que yo estoy explicando? Ya. Y el último problema de esta serie dice acá, ¿cuál debe ser la separación entre dos monedas de 1 centavo de dólar colocadas en forma paralela para construir un capacitor de 1 picofaradio? La respuesta sugiere que justifique tratar las monedas como láminas infinitas, o sea, dos láminas circulares. Se nos pide encontrar la distancia para construir el capacitor. Supondremos que las placas son los centavos, por lo cual el radio de 1 centavo de dólar es aproximadamente 1 centímetro. O sea, usted toma una moneda de 100 o de 10 pesos y le mide el radio, 1 centímetro, por ejemplo. Entonces tiene el radio de 1 centímetro, el área pi r cuadrado, 1 picofaradio 10 a la menos 12, el epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12, colon newton metro cuadrado. Para un condensador de placas paralelas que está situado y que tiene aire, la capacidad es epsilon 0 A partido por D. El D está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, le queda la capacitancia por la distancia de separación entre las monedas, y epsilon 0, que es la constante donde usted realiza el experimento, pasa dividiendo. De tal manera que la distancia de separación, ¿cierto? Si despeja ahí, le queda epsilon 0 A partido por la capacitancia. Entonces, ahora sabemos que la distancia es igual a la constante de permisividad, también se le llama, multiplicado por el área dividida por la capacitancia. Entonces ahí tiene el área, pi r cuadrado, usted supuso que era de 1 centímetro, lo pasó a metros, era 0,01 metros, como está el cuadrado, ahí le queda pi por el radio al cuadrado, tiene un área, la notación científica, aquí colocaron todos los ceros, y finalmente usted coloca 8,85 por 10 elevado a la menos 12, colon newton metro cuadrado por el área de separación, por el área de las placas circulares, partido por la capacitancia, y eso le da un valor de 2,78 por 10 elevado a la menos 29. Y esa sería la situación en cuestión. Las dos monedas. Obviamente aquí hay una vista frontal, pero estos están dispuestos en forma colateral. Pero en el fondo te muestran las monedas, usted las gira 90 grados y le quedan un condensador de placas circulares. Que fue lo que yo le dije el otro día, ¿cierto? Que un señor, no sé si era un técnico, un ingeniero, esto pasó hace mucho tiempo. En Santiago de Chile detectaron que en la azotea del departamento donde vivía en el centro de Santiago, había muchas antenas de transmisión de datos, receptoras de comunicación, una serie de cosas, y él se colgaba del campo electromagnético que se generaba en todo el sistema, y tenía dos capacitores, y él lograba, ¿cierto?, hacerse cargo de esa cuestión y cargaba unas baterías. Y estaba obteniendo energía eléctrica, ¿cierto?, convirtiendo toda esa energía de los condensadores que él tenía ahí en su mano. No sé si tienen alguna duda o consulta a esto. Como les digo, esta guía ya fue subida con las otras que expliqué también, el PPT, la clase
y hasta aquí llegaría para la prueba. Para los que se vienen incorporando, la prueba es el día miércoles 26, en los horarios de clase que corresponden, porque yo pensaba hacerlas todos juntos en una, pero no va a poder ser porque hay otros que tienen, los de la mañana, tienen clase en la tarde, y los de la tarde seguramente tendrán clase en la mañana, entonces no se puede hacer. Miércoles 26, entonces la prueba. Esto lo voy a borrar. Bien, entonces con esto terminamos la materia para la prueba. Usted va a tener la próxima semana, les recuerdo por favor, que no hay clases porque usted tiene una semana de vacaciones. Desde el día 17 a el viernes 21. El 21 obviamente es feriado, pero esa es la semana de vacaciones. Entonces la prueba sería el miércoles 26. En los horarios de clase que corresponde. El paralelo 300 tendrá que ser a las 8 de la mañana y el paralelo 302 tendrá que ser a las 2:30 de la tarde. Bien, vamos a continuar con esto entonces. Les recuerdo que yo no me puedo detener eternamente en esto porque tengo que cumplir con una cierta cantidad de materia que yo debo pasar, cumplir con el programa, y vamos a continuar entonces con lo que es, puse por aquí algo de, ayer lo coloqué, lo que era, no está aquí. Aquí está, electrodinámica. Este PPT tiene harto material, bastante material. Así que después lo voy a subir también. Entonces, cuando hablamos de electrodinámica, electricidad y dinámica es movimiento. Entonces ahora yo coloco, lo vemos desde otro punto de vista. Cuando yo establezco una diferencia de voltaje, una tensión eléctrica entre los extremos de un conductor, los electrones, ¿cierto?, se mueven con una cierta velocidad, en algún sentido, ¿cierto?, tratando de igualar esa diferencia de voltaje o tratando de igualar ese voltaje, porque ahí es una diferencia. Entonces usted tiene más 220, menos 220, más 110, menos 110. Entonces ahí tenemos los componentes de un circuito eléctrico. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. Ya, fui a buscar el vasito de agua y volví. Aquí tiene usted los componentes de un circuito eléctrico. Lo que usted ve, ¿cierto?, es una placa de algún integrado, ¿cierto?, de algún material, alguna cosa,
y aquí está la electrónica, la electricidad, aquí está la física detrás de ella. Entonces, lo que hacemos nosotros los físicos, es cierto, es dar a entender el comportamiento básico, cómo funcionan estas cosas, etcétera, etcétera. Aquí usted tiene diodos, tiene resistencia, tiene condensadores, tiene conectores, diodos, etcétera, tiene algunos integrados, etcétera, etcétera. Esto es lo que usted se va a encontrar en la práctica. Si usted tiene una maquinaria, ¿cierto?, que tiene algunas placas madre, ¿cierto? Lo que se hace fundamentalmente cuando se echa a perder la maquinaria, ¿cierto? Paran la maquinaria, sacan la placa madre y la reemplazan por otra igual que tienen de repuesto. Y la cosa tiene que seguir produciendo y tiene que seguir funcionando. Entonces esa placa madre se la llevan a los electrónicos en laboratorio, la analizan, la ven, ¿no es cierto? Y tratan de poderla reparar y conseguir los integrados, o si hay alguna resistencia que se quemó o algún capacitor que no está funcionando bien, se hace el análisis en el laboratorio, se repara, se vuelve a hacer, ¿cierto? Y se tiene de repuesto en caso de que llegue a fallar la otra. Entonces aquí vamos a ver varias cosas, vamos a hacer varios comentarios, porque creo que es fundamental para todo lo que viene después. Aquí lo que tiene usted es un circuito, un pequeño circuito donde hay una fuente de fuerza electromotriz que es la FEM, con una cierta polaridad que es una pila, una batería, que suministra la energía eléctrica. Es decir, esta pila, esta batería suministra la energía eléctrica que se da en volts. El flujo, ¿cierto?, de una intensidad I es la corriente de electrones, ¿cierto?, que se pone en circulación. Entonces, por eso cuando yo inicié la clase, al leer ese documento, hay un error, ¿cierto?, o hay una confusión en lo que es la intensidad de corriente y el voltaje. Y todo elemento, ¿cierto?, tiene que tener un elemento, ¿cierto?, que me consuma esa energía eléctrica, o la existencia de una resistencia o carga, que puede ser un microondas, un secador de pelo, un refrigerador, está conectado al circuito que consuma la energía que proporciona la fuente de fuerza electromotriz y la transforma en alguna energía útil, como puede ser encender una lámpara, proporcionar frío o calor, poner en movimiento un motor, amplificar sonidos, reproducir imágenes, etcétera, etcétera. Entonces esto tiene una cierta polaridad y fíjese bien, está la intensidad de corriente que va desde el polo negativo, sube por la resistencia, ¿cierto? Y va hacia acá. Y la resistencia tiene un código de colores. Y ese código de colores normalmente está en el laboratorio donde usted lo puede ver. O la puede medir directamente con el multiteste, pues la pone en ohm, kilo ohm, mega ohm, ¿no es cierto? Dependiendo de los valores, usted va saltando la escala y logra medir el valor. Y eso que está ahí es lo que aparece en un plano. Esto es lo que uno ve realmente, ¿cierto? Y esto es lo que aparece en un plano. Ahí tienen la fuente de fuerza electromotriz con una cierta polaridad positiva y negativa, la patita grande del positivo, la patita chica el negativo. Tienen la resistencia eléctrica que se nota en ese sentido, y fíjense bien el sentido de la corriente. En el fondo, ¿cierto?, los electrones internamente, si yo corto un trozo de cable y me meto al cable, voy a ver que los electrones se mueven desde los puntos de bajo potencial, desde el negativo hacia el positivo. Ese es el sentido físico de la corriente. Pero hay un sentido práctico. Y el sentido práctico dice que los electrones se mueven de los puntos de bajo potencial a los puntos de alto potencial. Por lo tanto, la corriente se estaría moviendo en sentido reloj. Este sentido que está aquí es el sentido físico. Por lo tanto, hay dos sentidos de la corriente. ¿Cuál es el que vamos a ocupar nosotros? El sentido práctico. La corriente de los electrones se mueven desde los puntos de bajo potencial a alto potencial, tratando de igualar esa diferencia, y van en sentido reloj en este caso, de menos a más. Y aquí tenemos los componentes adicionales de un circuito. ¿Cuáles son los componentes adicionales? Por ejemplo, tiene que tener un interruptor y tiene que tener un talón de Aquiles, ¿cierto? La parte débil que protege el sistema, que es un fusible. Y hay fusibles térmicos, fusibles de alta y de baja, etcétera, etcétera. Y usted encuentra una gran cantidad de tipos de fusibles. Este fusible de baquelita o de losa, ¿cierto?, que está en los microondas. Esto es el que está en muchas casas, tipo soquete. Estos tipos de fusibles, ¿cierto?, que están en los circuitos, en los automóviles, ¿cierto?, o en otros lugares, ¿cierto?, con un pequeño cable entre medio o tipo botón.
Y están los fusibles también de este tipo de situación de palanca, ¿cierto? Que uno lo sube, lo baja y vuelve a funcionar, ¿cierto? El circuito. Entonces está la fuente de fuerza electromotriz, tiene que haber un interruptor que pare el flujo de energía, tiene que haber un elemento que consuma la energía, que puede ser una resistencia, una carga, y un flujo de corriente eléctrica y un interruptor y un fusible. Hoy día también debería tener esto un diferencial por ahí instalado. Las unidades de medida de los componentes que afectan el circuito eléctrico están los voltajes, la tensión o diferencia potencial B, ahí tienen las baterías, este otro tipo, ¿cierto? Y cómo se instalan, en el fondo te están diciendo que el 1 y el 2, ¿cierto? Son voltímetros y los voltímetros se instalan en forma paralela al lugar donde yo voy a hacer la medición. En cambio, un miliamperímetro o un amperímetro se conecta en serie. Se da cuenta que el circuito ahí está abierto, entonces la corriente pasa por el interior del medidor y sigue la circulación. En cambio, aquí usted está en paralelo y un multitester, cuando quiero medir corriente o miliamper o microamper, lo coloco en serie. En otro caso, ¿cierto? Lo coloco en paralelo. Cuando usted está usando un multitester o un medidor para corriente, ¿cierto? En el fondo, cuando usted lo conecta de esa manera, la resistencia interna, ¿cierto? Es una de las más pequeñas, de manera que cuando pase la corriente por el circuito, no altere el valor como tal, y al aplicar la ley de Ohm, si la resistencia es pequeña, entonces obviamente logra medir el valor de la corriente que está pasando por él. En cambio, cuando usted el multitester, Pero el voltaje interno es alto, ¿cierto? la resistencia, en el fondo hay un juego de resistencia y hay un fusible. Entonces cuando tú tienes el multitester, lo colocas en paralelo, la resistencia interna, ¿cierto? Es una de las más grandes, de manera que efectivamente, ¿cierto? Tú puedas colocar la corriente pase por el artefacto y no pase por el multitester. Por eso tú le colocas eso, ¿cierto? Cuando tú haces la regulación, la palanquita se mueve, la resistencia interna es una de las más grandes. Entonces, tú efectivamente al aplicar la ley de Ohm es la corriente que pasa por la resistencia que te pone el circuito. Entonces, tú logras establecer el voltaje, ley de Ohm, B igual a I por R. Pero toda la mayor cantidad de corriente pasa por acá, porque tú le estás poniendo, tiende a pasar por acá. Va a pasar algo, por supuesto, pero como la resistencia es mucho más grande que la que tú estás midiendo, obviamente la mayoría de la corriente pasa por este lugar. En cambio, cuando tú tienes que abrir el circuito y tú lo instalas el multitester como medidor de corriente, entonces tú, la corriente cuando pasa por el miliamperímetro no puede ser afectada. Entonces, para poder medir esa corriente, la resistencia interna es muy pequeña. Por esa razón, cuando el alumno en el laboratorio, profe, estamos haciendo mediciones, profe, no mide, se echó a perder esto, está malo. No, no lo conectó bien, en vez de conectarlo en serie, lo conectó en paralelo, pasó toda la corriente por acá, y ¿qué es lo que hizo? Quemó el fusible esto, del multitester. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pañolero? Tiene que abrirlo, ¿cierto? O el profesor o el ayudante, ¿cierto? Tiene que abrir eso, ir a buscar un fusible, cambiar los fusibles, hacerlo funcionar y colocarlo con la medición como corresponde. Entonces me recuerdo que cuando he estado en el laboratorio hay gente que ha quemado fusibles de multitester de 10, 15, 12 o un multitester quemado, porque no es que esté quemado el multitester, sino que está quemado, se quemó digamos, el fusible que lo protegía. Y hay que cambiar los fusibles. Y mientras no cambie el fusible, no funciona el multitester. Por eso dicen los alumnos, profe, está malo, no funciona, no marca. No, lo que pasa es que no lo conectaron mal. En vez de conectarlo en serie, lo conectaron en paralelo. Y aquí tenemos las unidades de medida, los componentes que afectan el circuito eléctrico, la corriente eléctrica ahí. Tengo la batería, tengo el fusible, tengo el elemento consumidor y tengo el interruptor. Y aquí le están diciendo, si usted quiere medir la corriente, tiene que colocarlo en serie. Usted abre el circuito, de manera que la corriente que está generando la fuente, ¿cierto?, vaya por aquí
entre, haga la medición y vuelva a salir y hay un consumo, disipación de energía. Obviamente, como esto hay un elemento consumidor, la batería, ¿cierto?, tiende a desgastarse o a gastarse en el tiempo y por lo tanto hay que cambiar la pila de la batería. Entonces siempre uno tiende a establecer, a igualar esa diferencia de voltaje. En un circuito eléctrico cerrado la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz. Entonces ese va a ser nuestro convenio. Aquí esa flecha curva roja te da el sentido de circulación de la corriente y esa es la circulación desde el punto de vista físico, ¿ya? Pero hay hay una propuesta, ¿cierto? O hay un convenio para decir que los electrones se miden desde el punto de baja potencial hasta el punto de alta potencial, es decir, va de menos a más. Y ese es el sentido práctico. Entonces, para la corriente eléctrica hay dos sentidos de circulación. Uno es el sentido físico de los electrones, de dónde se mueven, y el otro el sentido práctico. Y normalmente nos quedamos con el sentido práctico. Y aquí tiene una serie de medidores de corriente eléctrica. Está el digital, el análogo. Estos te logran medir, por ejemplo, o estos que están aquí, ¿cierto? Te logran medir resistencia, voltaje alterno continuo, resistencia, diodos, condensadores. Algunos traen una termocupla, se puede medir incluso temperatura, etcétera, etcétera. Y también está este tipo de gatillo con pistola. Entonces tú aprietas ese gatillo, se abren las tenazas y por aquí colocas el cable que lleva una cierta corriente. Dejas de presionar el gatillo, esto se cierra y además esto te mide campo magnético. Entonces, yo les decía el otro día, si usted tiene la posibilidad ya, si va a continuar en esto o se quiere proyectar más en esto, en algún momento usted va a tener que tener un multitester y una plaquita, ¿cierto?, integrada, una plaquita para poder hacer los circuitos, hacer la simulación en la casa. Si es que lo que usted lo quiere hacer, pues, pero eso va a ser parte de su vida. Y acá tenemos el concepto de la corriente eléctrica y la densidad de corriente. Un conductor es un material en el cual algunas de las partículas cargadas, portadores de carga, se pueden mover. ¿Y cómo se mide? Aquí tengo un área transversal, ¿cierto?, de un cable, y son los portadores de carga los que se mueven, y la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que por unidad de tiempo atraviesa un área transversal. ¿Y cuál es la definición? La intensidad de corriente es carga partido por tiempo. ¿Se recuerda cuando vimos la ley de Coulomb? Q igual a N por E, el número de electrones por la carga fundamental, o también dijimos que la carga era el producto de la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Y cuál es la unidad? Un ampere. Un ampere es igual a un coulomb partido por segundo. Y un ampere, que es igual a un coulomb partido por segundo, contiene 6,3 por 10 elevado a 18 electrones, cargas fundamentales. Y cuando digo 6,3, eso es 6 por 3, o sea, serían 6,3, sería 6 por 3, sería 3 veces millones, o sea, sería 6,3 trillones de electrones. El sentido de la corriente coincide con el portador de carga positivo. Ahora, todos estos electrones se mueven con una cierta velocidad, que es una velocidad de desplazamiento, que caracteriza el movimiento de los electrones dentro del conductor sometido a un campo eléctrico externo. Entonces aquí usted tiene una velocidad de propagación, v, con la cual se mueven, y aquí tiene una relación entre la velocidad de desplazamiento y la corriente. Aquí usted lo que tiene es un trozo conductor, se toma un cierto modelamiento que es un cilindro, esa longitud usted la puede expresar en términos de la velocidad de arrastre por el tiempo, distancia, recuerde que velocidad es distancia partida por tiempo, por lo tanto la longitud sería la velocidad con la cual se mueven por el tiempo que demoraría en recorrer esa longitud, y lo hacen con una velocidad de arrastre o una velocidad de desplazamiento al atravesar esa área. Ahora, ¿qué es lo que es N? N es la densidad de portadores de carga, Q es la carga de cada portador, y V sub D la velocidad de cada portador. De tal manera que la carga total en un cierto volumen es el número N de cargas fundamentales Q por área por unidad de volumen, porque esto es área, que sería unidades cuadráticas, V sub D, que es velocidad de arrastre por T, que eso es longitud.
Entonces, esto sería el número de cargas fundamentales por unidad de volumen. De tal manera que la intensidad de corriente, que es el cociente entre la carga y el tiempo, también usted lo puede expresar como el número de cargas fundamentales por área por la velocidad de arrastre. Y aquí aparece el concepto de la densidad de corriente. ¿Y cómo se define la densidad de corriente? Se define como el cociente entre la intensidad de corriente partido por unidad de área. Y la densidad de corriente es un vector, y por lo tanto la velocidad también es un vector. Esto no lo vamos a ver porque aquí aparece nuevamente un proceso de integración que es una suma continua. No lo vamos a ver porque usted todavía no conoce esos conceptos, pero sí lo vamos a hacer como la densidad de corriente, ¿cierto? Como el flujo de intensidad de corriente por unidad de área. Nada más que eso. ¿Cuántos tipos de corriente hay? 2. 2. Primero está, ¿cierto?, la corriente continua directa. Aquí tengo 0, el tiempo, variable independiente, voltaje, 220 volts. Constante. La corriente directa circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz que la suministra. Esa corriente se mantiene fija, su polaridad, como es el caso de pilas, baterías, dínamos, motor eléctrico, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y su polaridad se mantiene constante, que sería la corriente continua directa. Pero también hay corriente alterna. Y aquí tenemos el gráfico, la variable independiente del tiempo, el voltaje, y que varía entre 0, ¿cierto?, 220 y menos 220. Y ahí se cumple un ciclo. Ahí se cumple otro ciclo. Y eso está asociado con una longitud de onda, un periodo, una frecuencia. La corriente alterna se diferencia de la directa anteriormente vista en que cambia su sentido de circulación periódicamente. Cambia de polaridad. Voy de 0 a más y luego voy de más a menos. Esto ocurre tantas veces como la frecuencia en Hertz tenga esa corriente. La corriente alterna de uso doméstico e industrial, en los países de Europa, la corriente alterna posee 50 ciclos o Hertz. Es decir, me va a hacer 50 de estas cositas. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Porque recuerde que Hertz es 1 partido por segundo. Me hace 50 ciclos, 1, 2, 3, y yo debería contar, y el tiempo transcurrido va a ser en un segundo. O sea que en 50 segundos, perdón, en un segundo me hace 50 ciclos completitos. En cambio, ¿cierto?, en los países de Latinoamérica o América la frecuencia es 60 Hz. Es decir, yo debería hacer 50 ciclos completos en un tiempo de un segundo. 60 ciclos. No hay problema con la frecuencia, ¿ya? Pero sí hay problemas con el voltaje. Como les decía el otro día, si tú traes un electrodoméstico de Estados Unidos que es para 110 volts y tú lo colocas a 220, lo más probable es que lo quemas al entrado, ¿cierto?, el fusible o el transformador, etcétera, etcétera. Por eso que los computadores, ¿cierto?, tienen una torre y esa torre, ¿cierto?, atrás trae un conector 110 o 220. Entonces hemos visto lo que es el concepto de intensidad de corriente, hemos visto el concepto de voltaje, y ahora vamos a ver el concepto de lo que es la resistencia eléctrica. Acá tenemos dos fotos A y B, eso es la realidad. Un elemento, ¿cierto?, que opone una gran resistencia al paso de los electrones y por lo tanto el número de choques por unidad de volumen, por unidad de tiempo, aumentan porque su estructura atómica hace tal, ¿cierto?, que los electrones choquen entre ellos con la estructura en cuestión. Y eso macroscópicamente, ¿en qué se traduce? Se traduce en transformación de energía cinética de movimiento, se transforma en energía térmica, energía calórica y energía de tipo lumínica. ¿Cierto? Hay una cierta transformación. Y la resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso, por un circuito cerrado o atenuando, frenando el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa entre sí una carga o resistencia o obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Quienes con todo elemento que convierta energía
de tipo eléctrica o energía cinética en energía eléctrica y en energía de tipo calórica o energía de tipo térmica tiene una gran resistencia eléctrica. Por ejemplo, un microondas. Un microondas te convierte energía de tipo eléctrica, energía térmica en cuestión o energía lumínica. Una ampolleta, ¿cierto? Una ampolleta de esas clásicas convierte energía eléctrica en energía térmica, energía calórica y energía lumínica, porque tiene una gran resistencia eléctrica. Por eso que el filamento de la ampolleta es de tungsteno o nicrom. Si tú tienes, ahora que se viene acercando los días fríos, como fue el comentario que me hizo algún compañero, usted coloca una estufa eléctrica, y esa estufa eléctrica tiene un tubo de cuarzo, o dos. Si se rompe ese tubito de cuarzo, aparece un alambre gruesecito, ¿cierto?, de nicrón o de tungsteno, ¿ya? Y ese alambre lo que tiene una gran resistencia eléctrica, tú le estableces una diferencia potencial de 220 volts, y eso se traduce en energía de tipo calórica, energía de tipo lumínica, rápidamente. Si ese conductor tú lo reemplazas por un filamento de cobre, prácticamente su resistencia eléctrica va a ser muy pequeña porque el cobre es un gran conductor eléctrico y por lo tanto opone poca resistencia al paso de los electrones. En la foto B los electrones están fluyendo por un mal conductor, yo lo que estoy refiriendo a eso que está ahí, eléctrico, que ofrece una alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos con otros al no poder circular libremente y como consecuencia generan calor. Ese es el efecto macroscópico que vemos nosotros. En cambio, disculpe, voy a apagar esto. Ya. En cambio, en la foto A, si usted se da cuenta, todos los electrones, ¿cierto?, entran en forma ordenadita. El número de choques por unidad de volumen y por unidad de tiempo es pequeño porque el conductor por el cual están pasando le opone poca resistencia, su estructura atómica, al paso de los electrones. Por lo tanto, este es un buen conductor eléctrico que podría ser el cobre, la plata o el oro. Dentro de los buenos conductores eléctricos, en primer lugar está el oro, después viene la plata y muy pegadito a la plata está el cobre. Afortunadamente el cobre, ¿cierto?, es un buen conductor eléctrico y es un buen conductor, ¿cierto?, del calor. Y ahora, ¿cierto?, hay una nueva línea de acción con todo esto de la pandemia, bueno, y antes un poco también, que lo están incorporando los calcetines, lo están incorporando algunas ropas esenciales, a las manillas, ¿cierto?, a las manillas de las puertas de los hospitales, de las camillas, ¿cierto?, estaría evitando, ¿cierto? Sería un buen, digamos, bastante resistencia, ¿cierto?, a todo ese tipo de virus y bacterias, ¿cierto?, como un fenómeno de bactericidia. Y hay una línea de acción en ese sentido. Entonces está cumpliendo dos o tres roles al mismo tiempo, afortunadamente, el cobre. Y usted ve el valor del cobre que tiene en este momento. La libra de cobre tiene un valor de 4,86 centavos de libra, ¿cierto?, la libra en cuestión. Y la cantidad de dinero que va a entrar, ¿cierto?, al país va a ser enorme. Y aquí tienen algunos tipos de resistencia, con la típica, ¿cierto?, barra de los códigos de colores, resistencia térmica, resistencias variables. Puse aquí un secador de pelo porque opone una gran resistencia al paso de la electricidad por un alambre de nicrón. Otro tipo de resistencia, un calefactor eléctrico, y obviamente la resistencia se denota con ese signo. Y aquí está lo que aparece, ¿cierto?, la resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas tienen 4 bandas, la primera, segunda, tercera y cuarta banda. La cuarta banda normalmente te da el factor de tolerancia. La tercera banda tiene que ver con el efecto multiplicador. Y esta tiene, normalmente la cuarta banda es color oro o color plateado, que te da la tolerancia, entre un 5 y un 10% de su valor. Y aquí están los valores, ¿cierto? El oro, la cuarta banda plata oro, el negro, ¿cierto?, que vale 1, el marrón, rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, la violeta, el gris, el blanco. Entonces tú no lo puedes ver, normalmente estos
Estas cosas aparecen en los laboratorios, en las paredes, o si usted no lo tiene, puede usar el multitester y puede hacer la medición con mayor calidad, ¿cierto? Esta es una primera aproximación con su multitester. Entonces aquí tenemos una resistencia. Si el primer color es azul, vamos al azul. Azul es un 6. La segunda banda tiene que ver con un color rojo, vamos al rojo. El rojo sería 2, entonces ya tengo 6, 2. Y la tercera franja, ¿cierto? Es la naranja, entonces vamos a naranja para la tercera banda. Entonces naranja para la tercera banda es 1000. Entonces esto sería 6, 2 por 1000. O sea, sería 62.000. Y 62.000 sería 62 kilo ohm. Ahí está, 62 kilo ohm. Y la tercera franja es dorado, es decir, tú tienes un valor aproximado al 5% de ese valor. Entonces estás jugando entre 62 kilo ohm más el 5% de ese valor, o 62 menos el 5% de ese valor. Si esto es color, en vez de dorado, es color plateado, estás jugando con un error, ¿cierto?, de tolerancia del 10% en cuestión. De esa manera se leen la resistencia en cuestión de acuerdo al código de colores, o directamente con un multitester que te da, ¿no es cierto?, una cosa un poco más aproximada. Usted tiene que leer planos, simbologías, una pila, una batería, una bombilla, un pulsador, un motor, una bombilla, ¿cierto?, o pulsador de esas características, y un conductor. Para efectos prácticos, los conductores no tienen resistencia a los alambres. Entonces ahí tenemos alguna simbología que usted va a tener que aprender a leer en los planos y poderlo interpretar. Ahora, la resistencia eléctrica, que ya sabemos el concepto, que es la oposición al paso de los electrones, y que tenemos buenos o malos conductores, sabemos la lectura de ellas, en qué consiste, también depende de algunos factores geométricos, en el caso de los conductores. La resistencia eléctrica es igual a ρ L por S. ¿Qué es lo que es L? L, ¿cierto?, es el largo del cable. Y como está al otro lado de la resistencia, está en el numerador, son directamente proporcionales. A mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. Y ese, ¿qué es lo que es? El área o la sección transversal. Y como está en el denominador, son inversamente proporcionales. A mayor área, o sea que esto se agranda, mayor área, va a tener menor resistencia porque los electrones se pueden mover, ¿cierto?, más libremente, ¿cierto?, al aumentar el área. Si disminuye el área en cuestión, obviamente la resistencia aumenta. ¿Y qué es lo que es ρ? Es la resistencia específica. Si bien es cierto, esta letra ρ del alfabeto griego, que la usamos inicialmente para la densidad, en este contexto se utiliza, ¿cierto?, para la resistencia específica. Y aquí tiene algunos valores: aluminio, carbón, cobre, contactán, que es una aleación, el nicrom también, la plata, platino, plomo, el tungsteno también, que son los filamentos de la ampolleta. Y aquí están los valores de la resistencia específica en ohm por milímetro cuadrado, partido por metro, a 20 grados Celsius. Eso sería. Entonces, la resistencia eléctrica depende fundamentalmente de dos factores geométricos, que son la longitud y el área o sección transversal, y depende del material del cual esté construido. Si usted tiene un alambre de cobre, tiene ese valor. Si usted tiene un alambre de plata, tiene ese valor, que son los valores muy parecidos. Si tiene un valor de tungsteno, ese es el valor de ρ. Si tiene un trozo o una lámina de carbón, por el cual le va a declarar el carbón es conductor de la electricidad, eso usted lo puede hacer tiene un lápiz grafito, lo parte por la mitad, le saca el filamento central, coloca una batería, coloca los dos bornes a la lámina de cobre, y va a conducir la electricidad con una pequeña ampolletita, y la ampolletita se va a prender. ¿Por qué? Porque el carbón es conductor, pero tiene una alta resistividad específica. ¿Cuáles son las unidades de ρ? Ohm por metro. Y también depende, ¿cierto?, de la temperatura. El resistor varía cuando su temperatura cambia debido a la dilatación del conductor. Usted sabe, ¿cierto?, que el comportamiento de un sólido o los líquidos se dilata o se contraen con aumento o disminución de la temperatura. En este caso,
Si usted quiere medir la resistencia de un conductor a 400 grados Celsius, va a ser igual la resistencia a la temperatura de 0 grados Celsius, R sub 0, que sería este valor, eso que está ahí, ρ L partido por S, factor de 1 más menos alfa delta T. ¿Qué es lo que es delta T? Variación de temperatura, el 1 es una constante, y alfa, ¿qué es lo que es? Es la constante de, es el coeficiente de la temperatura en cuestión. Ahora, cuando usted emplea el signo más para esta estructura, para este modelo, cuando el material en el cual usted está midiendo la resistencia eléctrica es un metal. Si es un no metal, su valor es negativo. Por ejemplo, la resistencia del aceite de transformador que usted tiene cerca de su casa. Los transformadores se calientan debido a que están transformando energía eléctrica que llega con 380 volts y que lo reduce a 220. Por lo tanto, hay un elemento reductor, ¿cierto?, de el voltaje que llega a nuestras casas, y por lo tanto ellos tienen que tener un aceite que regule la temperatura, si no ya hace ratito se hubiera fundido ese transformador, y cada cierto tiempo usted ve que cortan la energía eléctrica, llegan unos señores, ponen una escala, desconectan los pasadores, abren una tapita que tiene al costado, colocan un balde y sacan el aceite y le colocan un aceite que ha sido refinado, ¿cierto? O ha sido purificada, o es aceite nuevo para mantener, la temperatura en cuestión controlada, porque obviamente ya cumplió su función, que es lo mismo que pasa con un automóvil. El automóvil, ¿cierto?, hay que controlar la temperatura, ¿cierto? Y para eso el agua y el aceite dentro del motor, que lubrica las partes interiores, actúa como un efecto térmico, disminuye el rozamiento interno y lava las partes interiores del motor. Y aquí están los valores de alfa: el aluminio, la manganita, el azufán, el bronce fosforoso, el carbón, níquel, niquelita, hierro, plomo, el tungsteno, el oro, la plata, el estaño. Todos estos valores que están aquí, ya le he dicho más de alguna vez, uno se los da como datos, y uno lo que tendría que hacer, ¿cierto?, es poder aplicar esto que está acá. Tendría que darte la temperatura inicial y final. El alfa te digo que de tal material, y R sub 0 tú lo sacas, tendría que darte la longitud y el área, y el material, el ρ, tendrías que sacarlo de acá para obtener R sub 0. Una vez que usted obtienes R sub 0, puedes calcular la resistencia de ese material a los 300 grados Celsius. Entonces sería 300, temperatura final menos los 0 grados, te queda 300. Y el alfa lo obtiene usted de esta tabla de datos que normalmente uno lo da. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta acá. Yo les mencioné, ¿cierto?, que este PPT incluye muchas cosas que tienen que ver con la electrodinámica, como son varias leyes importantes. Aquí está el concepto de conductividad, que es la inversa de la resistividad. Aquí tenemos la resistencia y tenemos la temperatura en grados Kelvin. Y aquí está en grados Celsius, entonces tiene un comportamiento de esas características. Y esa es la resistencia, el largo partido por sigma, que es la resistividad multiplicado por el área. Y una ley importante, que es la ley de Ohm. ¿Qué es lo que dice la ley de Ohm? Que tú, si quieres determinar el voltaje entre los extremos de un conductor que lleva una corriente I y presenta una resistencia R, el voltaje es directamente proporcional al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Y ahí tú puedes jugar, pues si quieres la resistencia, es el voltaje partido por la intensidad de corriente, o la intensidad de corriente voltaje partido por la resistencia. Y esa es la famosa ley de Ohm. El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Y esa es la famosa ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. Aquí tenemos el modelo en cuestión. Si tú tienes una resistencia o un conductor o algo que le estás midiendo, quieres medir el voltaje y la intensidad de corriente, entonces tú vas midiendo, le vas aumentando la corriente, vas midiendo los voltajes,
Y el comportamiento que tiene el voltaje con la intensidad de corriente para un conductor que cumple la ley de Ohm, que es un conductor óhmico, cumple esa situación. Y esa es una línea recta cuya pendiente, ¿cierto?, es la variación del voltaje partido con la intensidad de corriente, y eso es la resistencia. Es decir, la pendiente de un gráfico voltaje versus intensidad de corriente te da la resistencia al conductor. La tensión está en volts, la intensidad de corriente en amperes, y la resistencia, ¿cierto?, de la carga o consumidor conectado al circuito en ohm. Entonces tú puedes conocer la pendiente, ¿cierto?, que sería el valor de la resistencia a la cual tú le estás midiendo el voltaje y la intensidad de corriente. Todo elemento que cumple la ley de Ohm sigue este comportamiento, una línea recta ascendente para el voltaje y la intensidad de corriente, y se trata de un material óhmico. ¿Qué significa eso? Que cumple la ley de Ohm. Cuando un material no sigue un comportamiento de tipo lineal, una curva ascendente o descendente, se dice que el material es no óhmico, no cumple la ley de Ohm, como es el caso de los gases y los líquidos. En general, no siguen un comportamiento lineal como son los sólidos que hemos mencionado. ¿Pregunta hasta acá? ¿Dudas? También otro concepto importante, ¿cierto?, el concepto de la energía perdida por unidad de tiempo, que es la potencia disipada y que se mide en watt. La potencia es V por I, o I cuadrado R, o V cuadrado, voltaje al cuadrado partido por la resistencia, que es la potencia disipada, ¿cierto?, en un conductor eléctrico. Entonces, obviamente, hay conversión de energía eléctrica, ¿cierto?, energía tipo térmica, ¿cierto?, que es lo que se llama el efecto Joule, ¿cierto?, la conversión de energía eléctrica o la energía disipada o la potencia disipada en cuestión, ¿no es cierto?, y que se mide en watt. Y esto es lo que uno vemos, ¿cierto?, la fuerza electromotriz, la FEN en baterías. Aquí tenemos un punto A, un punto B, C y D, una resistencia. Tenemos la fuente de fuerza electromotriz, el positivo negativo, y ya los pusimos de acuerdo que vamos a usar el sentido práctico de la corriente, y que la corriente, los portadores de carga se mueven de los puntos de bajo potencial a los puntos de alto potencial, y en ese continuo movimiento, debido a esa diferencia potencial, se produce un flujo de electrones en ese sentido. Y aquí está la analogía mecánica. ¿Cuál es el cumplimiento de una resistencia? Aquí lo que tú tienes es una pendiente donde hay clavijas, y tú cuando colocas las clavijas, esa bolita no sigue de largo hacia abajo, sino que va chocando, ¿cierto?, con las clavijas, y finalmente llega a este punto. A mayor cantidad de clavijas, mayor es el número de choques por unidad de volumen, y por lo tanto mayor resistencia. Si la esfera casi pasa y choca uno o dos, pasa casi directo, entonces tiene poca resistencia eléctrica. Es un buen conductor de la electricidad. Ahora, esas bolitas, alguien las tiene que tomar con su mano y bajarla y subirla desde este punto a este otro punto. En este punto hay una cierta energía potencial, y tengo que subirla a los puntos de alto potencial, y ese es el cumplimiento. Hay unos enanitos que toman los electrones y los trasladan y lo pasan desde los puntos de bajo potencial a los puntos de alto potencial. Entonces, obviamente, está haciendo un trabajo constante. Bajan las bolitas, chocaron, vienen acá, la tomo, la coloco aquí, nuevamente baja. Y ese movimiento, ¿quién lo genera? Los enanos que están allá dentro en la pila. Y los enanos se cansan, y por lo tanto la pila se gasta. Y cuando la pila se gasta hay que cambiarla, o la batería. Si tú tienes un motor eléctrico, ¿cierto?, o una batería, la batería también se descarga. Hay que volverla a cargar. Y hay una reacción química, ¿cierto?, que te permite establecer una diferencia de voltaje. Imagínate tú cuando aparezcan definitivamente en nuestro país, ahora con esto del hidrógeno verde que se le está dando tanta importancia, yo esperaría, ¿cierto?, que también al litio se le diera la importancia que corresponde, y que fuera una cuestión de tipo estratégica, como el cobre, el hidrógeno verde, el agua. Tiene una relevancia importante para nuestro desarrollo del país.
Entonces aparecen definitivamente el auto eléctrico, se abaratan los costos y en vez de echarle benzina o petróleo o diésel, voy a conectarlo, ¿cierto?, durante 20 minutos a la electricidad. Hay que tener 40, 50 millones en este momento en el país, ¿cierto? Casi 40 millones para poder tener un auto eléctrico. Pero la economía es bastante alta, así que conviene, que son los autos Tesla o estos autos híbridos que ya están en el país llegando de forma recurrente. Y aquí tenemos una FEN ideal, que es el comportamiento de esas características, que mantiene constante la diferencia potencial entre los bonos, y una fuente real que tiende a bajar, ¿cierto? Supone porque va disminuyendo con el tiempo y con el aumento de la corriente. Y esto es lo que uno ve, ¿cierto?, en un circuito eléctrico donde tenemos una batería, el polo positivo negativo, tenemos una resistencia externa que es el consumidor, eso te queda un flujo de corriente, y estas baterías también tienen una resistencia interna, R pequeña, y ahí está la fuente de fuerza electromotriz, que es la que genera el voltaje. Pero esa resistencia interna, algunos autores la consideran, la mayoría no la considera, porque es muy pequeña comparada con la resistencia interna. Entonces eso prácticamente nosotros en esta pasada no la vamos a considerar, pero para futuro, para su especialidad, usted tiene que una batería real sí tiene una resistencia pequeña comparado con los elementos que consumen esa energía en cuestión. Ya, ahora tenemos el análisis de los circuitos eléctricos y usted ve que los condensadores se pudieron conectar tanto en serie como en paralelo. Y aquí tenemos 3 resistencias, la 1, la 2, hasta la enésima. Entre 2 puntos tú estableces una diferencia potencial, se produce un flujo de corriente en ese sentido. Hay una resistencia R1 y una resistencia R2, que serían ellas dos, y hay puntos claves A, B y C. Entonces, tú lo que quieres hacer, ¿cierto?, es poder obtener una resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente para resistencia en serie es la suma de la resistencia. Si tiene 4, será la suma, el subíndice va corriendo desde el 1 hasta el n, ¿cierto?, que sería 4 de las RI. Si todas las resistencias tienen el mismo valor, si son 1, 2, 3, 4, entonces te coloca 4 veces el valor que tiene una de ellas, porque todas tienen igual resistencia. Y para ese caso, el flujo de corriente que pasa por la primera, por la segunda, por la tercera es el mismo, porque tiene un camino único por donde puedan circular los electrones. Por lo tanto, la corriente es la misma para resistencias, ¿cierto?, para resistencias en serie. Y el voltaje total, el voltaje entre los puntos A y B, o el voltaje equivalente, es igual a la suma de las caídas de potenciales parciales. Es decir, será B1 más B2. El voltaje total, ¿no es cierto?, como aquí tengo 4 resistencias, será B1 más B2 más B3 más B4. También estos circuitos eléctricos se pueden conectar en paralelo. Aquí tú estableces una diferencia de potencial entre los puntos A y B. Tienes aquí 2 resistencias o enésimas. Y acá lo que viene, ¿ves? Viene la corriente y llega a un lugar que es un punto fijo. En ese punto se subdivide la corriente en forma proporcional a los valores de la resistencia. Ese punto que está ahí, el punto A, se llama nudo o nodo. Tengo aquí un nodo o nudo, y aquí tengo el nodo o nudo B, y por arriba se da proporcionalmente un valor de la corriente que se llama I sub 1, y por acá se va la otra corriente I sub 2. De tal manera que la suma de las corrientes que llegan es igual a la que sale. Igual aquí la corriente que entra es igual a las que salen. Y aquí tengo 2 valores de resistencia. Si las 2 resistencias son de igual magnitud, el mismo número, 50 ohm cada una, ya vengo una corriente de 2 amperes, por aquí se va a ir 1 amper y por aquí abajo se van a ir el otro amper, de tal manera que 1 más 1 te queda 2, y si divide, ¿cierto?, como dije, en forma proporcional, y como los valores de la resistencia son iguales, se divide en la mitad. ¿Cierto? Si es 1 amper, se va 1 por aquí arriba por la rama superior y 1 por abajo, 8 amperes. Y para resistencias en paralelo, la suma de ellas es 1 partido por la resistencia equivalente, 1 partido por R1 más R2, hasta el enésimo. De ahí despejamos R equivalente, lo mismo que hicimos con los capacitores en serie o en paralelo. Y si todas ellas tienen igual valor N, entonces será el valor de una de ellas dividido por 3 o 4 veces, ¿cierto?, para obtener la resistencia equivalente. Y el voltaje es el mismo. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco aquí un multiteste en el punto
ahí en ese punto y en este otro punto, es el mismo, ¿cierto? Para, si yo coloco aquí el multitest entre estos dos puntos, los voltajes son iguales. Y la intensidad de corriente, ya dijimos, si eran dos, se iba uno por arriba, otro por abajo, de tal manera que 1 y 1 igual a 2 para la salida. Y también puedo tener circuitos serios paralelos. Por ejemplo, acá, en la figura A, tengo un resistor R1, R2 y un resistor R3 y R4. R1 y R2, ¿cómo están conectados? ¿Aló? Se me están quedando. ¿Hay algún partido? ¿Aló? Paralelo, profe. Paralelo. ¿Y R3 y R4? También en paralelo. Ya, entonces de R1 y R2 yo saco una común. Me queda aquí una equivalente. Y de aquí saco otra equivalente. Y esas dos equivalentes, ¿cómo quedan conectadas? En En serie. En serie, profe. y la sumo en forma lineal y tengo la resistencia equivalente a los puntos A y B. R1 y R3, ¿cómo están conectadas? En En serie. serie. En serie. R2 y R4, En serie. en serie. Entonces En serie tú también. sumas esas dos y te quedan dos en paralelo y sacas la equivalente. R1 y R2, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Y con R3, ¿cómo quedan conectadas? La equivalente, Paralelo. paralelo. Entonces tú puedes sacar dos en paralelo, las sumas de acuerdo a la ecuación que hemos visto, una de las ecuaciones que hemos visto, ¿cierto? Después te quedan dos en serie y sacas la equivalente. Entonces tú puedes tener resistencia en serie, un paralelo o mixta, que puede ser serie o paralelo. Y esto que está acá, ¿cierto? No lo contempla el programa del curso, que son el análisis, ¿cierto?, de los circuitos en una malla, que son las leyes de Kirchhoff. Eso no lo contempla, pero hay algunos conceptos, ¿cierto?, que tienen que ver con el concepto de nudo, el concepto de malla y el concepto de rama. Entonces aquí tenemos una de las leyes de la ley de los nodos, que dice que la suma de las corrientes que entran o salen a un nodo o nodo es igual a 0. En este caso, ¿quién sale? Sale I sub 1 y sale I sub 3. ¿Y quién entra? I sub 2. Si tú pasas eso, I1 y I sub 3 con signo negativo, te queda que la corriente que entra, I sub 2 es igual a I sub 1 más I sub 3. Y hay un convenio, las corrientes que salen de un circuito son positivas y las corrientes que entran negativas, de tal manera que la suma de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Entonces ahí viene todo el análisis y las leyes de Kirchhoff para la ley, ¿cierto?, de las corrientes. De igual manera, la suma de los voltajes, ¿cierto?, en cuestión, al recorrer una malla por completo, ¿cierto?, la subida o la bajada de potencial a través de un circuito debe ser igual a 0, y hay un cierto convenio, cuando yo atravieso una resistencia, voy en el sentido de la corriente, tengo una caída potencial menos I por R, y cuando yo voy recorriendo una resistencia de más a menos, tengo una caída menos E, y si voy de menos a más, tengo más E. Y aquí tengo un circuito abierto, un cortocircuito, aquí tengo abierto, no hay circulación de la corriente, el voltaje, ¿cierto?, que se establece para la resistencia en la que está suministrando la FEM porque está abierto, pero si yo cierro el circuito se produce una corriente en este sentido y por lo tanto los valores, ¿cierto?, van a cambiar. Y para un cortocircuito es cuando yo coloco un alambre, entonces el voltaje entre los dos puntos es igual a 0. Y por último, aquí tenemos la ley de la potencia de Joule, aquí tenemos la potencia disipada en una resistencia como el producto de la intensidad de corriente por la resistencia, o el voltaje al cuadrado partido por la resistencia, o la potencia V por I, que es la ley de Joule. Como les digo, esto se lo estoy explicando porque está dentro del PPT, nada más que eso, pero el programa de la asignatura no comprende analizar lo que son las leyes de Kirchhoff y hasta ahí estaríamos llegando. ¿Alguna consulta, duda? Chicos, ¿alguna consulta, duda? Ninguna, profesor. Ya, les reitero algunas cosas. La próxima semana no tenemos clase. La prueba quedó para el día miércoles 26. A ustedes les corresponde a las 8:15 de la mañana, porque tienen choques de horario, ya me lo hicieron saber. La próxima semana no tenemos clase.
y la prueba entonces quedaría para el paralelo 300 a las 8:15 y para el paralelo 302 quedaría a las 2:30 de la tarde. ¿Ya? ¿Alguna consulta o duda? Ya la materia lo hemos visto, lo que es circuito, todo esto que vimos hoy día, este PPT, no entraría para la prueba, solamente hasta capacitores o condensadores. Bien, chiquillos, que tengan un buen día, cuídense por favor, que estén bien. Chao, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. 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 Chao, Anita, profe. que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Igual te es.